Bien, a ver. En estos momentos vamos a hablar o el tema que vamos a trabajar es espacio vectorial asociado a un grafo. Y aquí lo primero es, la primera pregunta que nos podemos hacer es, eh, ¿qué es un espacio vectorial? ¿Sale? Em, mándeme. Ah, este que se viene uniendo. Ok, a ver. Bueno, cualquier comentario que tengan. Por cierto, ¿qué es un espacio vectorial? Eso significa no tenemos idea de qué es un espacio vectorial. Pues hagamos lo que haría cualquier persona, ¿de acuerdo? Agarramos y escribimos espacio vectorial. Sale definición y tal vez en Wikipedia. Espacio vectorial, definición, Wikipedia. A ver. Dice en álgebra lineal. Álgebra lineal. Sí, ya llevamos álgebra lineal. Entonces sí. Un espacio vectorial o también espacio lineal es una estructura algebraica creada a partir de un conjunto no vacío, una operación interna llamada suma, definida por los elementos del conjunto, y una operación externa llamada producto por escalar, definida entre dicho conjunto y otro conjunto, con una estructura de cuerpo que satisface 8 propiedades fundamentales. Ay, carajo, ya se empezó a poner complicado. A ver. Un espacio vectorial, entonces necesitamos un espacio vectorial, es un conjunto no vacío. Entonces, necesitamos un conjunto no vacío. Este conjunto no vacío, ¿sale? Vamos a llamarlo B, ¿de acuerdo? Sus elementos van a ser llamados vectores. ¿Qué es un vector? Pues un elemento que pertenece a un espacio vectorial, ¿de acuerdo? Ya. No, pero, o sea, ¿cómo es? ¿Cómo se construye? ¿Qué cosas pueden tener? En realidad, un vector puede contener cualquier cosa, ¿sale? O un vector puede ser cualquier cosa, esa es la realidad, ¿de acuerdo? Siempre y cuando cumpla con algunas características, ¿de acuerdo? Entre ellas que puedas tener una operación interna llamada suma. Entonces, necesitamos dos operaciones. Una operación llamada suma, que generalmente se denota con un signo de más, ¿de acuerdo? Y una operación externa definida con producto por un escalar definido entre dicho conjunto y otro conjunto. Es decir, necesitamos un segundo conjunto, ¿sale? Ese conjunto en muchas ocasiones se nota con la letra F, ¿sale? A este conjunto se le llama campo, ¿de acuerdo? Es un conjunto de elementos que les vamos a llamar escalares, entre paréntesis, números, ¿sale? Los campos más comunes o los conjuntos más comunes para formar o los conjuntos más comunes para formar campos son los reales y los complejos, ¿de acuerdo? Es decir, números reales o números complejos, ¿sale? Son los escalares que vamos a trabajar con los vectores. Pero pueden ser cualquier campo, ¿de acuerdo? Podemos tomar los enteros, podemos tomar los racionales, etcétera. Podemos tomar cualquier conjunto, siempre y cuando ese conjunto nos permita definir un producto por escalar, ¿sale? Entonces tenemos una operación y la segunda es producto por escalar, ¿sale? A ver, respondan mientras en el chat cómo les fue en álgebra lineal. Ok, bueno, viene un poquito de historia. Me parece que muy buenísimo, profe. ¿Eh?
No recuerdo que viéramos eso. No les digo. Bueno, necesitamos las operaciones y necesitamos algunas propiedades, ¿de acuerdo? ¿Sale? ¿Cuáles son esas operaciones? Las que tenemos aquí. Son que existe, que sea conmutativa la suma, que sea asociativa, que existe un elemento neutro, que existe el elemento opuesto, ¿sale? Entonces, la suma, ¿qué propiedades tiene? Básicamente, para que cumpla con ser un espacio vectorial, necesitamos que si tomamos cualquiera de elementos u y v en el espacio vectorial, entonces u más v pertenezca al espacio vectorial, ¿sale? Es decir, que se pueda, primero que se pueda sumar, que sea cerrada ante la suma, ¿sale? Y de ahí lo que vamos a pedir dentro de sus propiedades, ¿de acuerdo? Es que u más v sea igual a v más u, esto es que sea conmutativa, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué otra cosa? Que sea asociativa, u más v más w es igual a u más v más w, asociativa, ¿de acuerdo? Es la segunda propiedad, ¿de acuerdo? Lo La, colocó igual. ah, perdón, bueno, eh, qué bueno que lo notó. Yo no me había dado cuenta. Ahí está. Esto significa, con estas dos, significa que podemos sumar los vectores como se nos dé la gana. Básicamente eso es lo que nos dice. ¿De acuerdo? Que existe el elemento neutro. Generalmente se escribe el elemento neutro como el 0. Es u más 0, pero 0 como vector. Que este es u, este es el neutro aditivo. Aquí lo ponen como e, pero da lo mismo, o sea, simplemente tiene la propiedad de que da lo mismo. Y el inverso aditivo, ¿sale? Es decir, dado u, existe otro vector llamado menos u, tal que u más menos u es igual al 0 vector, ¿de acuerdo? Este es el inverso aditivo, ¿de acuerdo? Ok. Esas son las propiedades dentro de, de la suma, pero también tenemos propiedades dentro del producto, ¿de acuerdo? ¿Sale? Aquí tenemos que si el producto por escalar, si alfa, pero ese no, si alfa pertenece a f, ¿sale? Tenemos que u pertenece al conjunto de vectores, alfa por u está en el conjunto de vectores, es un nuevo vector, esta es la multiplicación por escalar. Y también tiene una serie de propiedades. ¿Cuáles son? La propiedad asociativa, el elemento neutro, distributiva, sale ante la suma de vectores y ante la suma de escalares. ¿De acuerdo? Básicamente es em, perdón, aquí están la asociativa, el elemento neutro. Claro. La asociativa es que si alfa y beta están en F, entonces alfa por beta por u es igual a alfa por beta por u, ¿de acuerdo? Es decir, podemos multiplicar como se nos dé la gana. Esta es la asociativa. ¿De acuerdo? Tenemos el elemento neutro, ¿sale? Es decir, debemos de tener un elemento dentro del campo, ¿sale? Generalmente es el 1 que pertenece al campo. Y este es tal que 1 por cualquier vector, nos da el cualquier vector, ¿sale? En este caso, este es el neutro multiplicativo, ¿de acuerdo?
¿Y qué otras cosas tenemos? La distributiva. Ok. La parte distributiva, tenemos que alfa más beta por u es igual a alfa por u más beta por u. ¿Sale? Y alfa por u más v es igual a alfa por u más alfa por v. Estas dos son propiedades distributivas. Solamente que son un poquitito diferentes, ¿de acuerdo? Esta propiedad es distributiva ante la suma de elementos del campo, ¿sale? Y esta es distributiva ante la suma de vectores, ¿de acuerdo? Aquí se distribuyen escalares y aquí se distribuyen vectores ante un escalar. Escalares ante un vector, vectores ante un escalar. ¿De acuerdo? Todas estas propiedades nos forman un espacio vectorial. E insisto, ¿qué cosa es un espacio vectorial? Lo que cumpla con estas propiedades, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tomamos a V como los números reales y a F como los números reales, ¿sale? Haciendo que la suma sea la suma usual y el producto por escalar sea el producto usual, sale el producto entre números reales, pues lo que tenemos es un espacio vectorial con el conjunto de números como vectores. ¿Ya? Cumplen con que se suman, existe un neutro aditivo, el cero es el neutro aditivo, existe el inverso aditivo para todos estos, ¿de acuerdo? Entonces eso está, y si tú multiplicas cualquier número por uno, pues te da el mismo número, y si tú sumas dos números y multiplicas por otro, entonces puedes tener la propia distributiva, entonces no hay ningún problema. Pero también se pueden tener objetos mucho más raros, ¿sale? Por ejemplo, digamos que B es el conjunto de funciones, por ejemplo, B, P de X, ¿sale? Donde P de X es el conjunto que contiene a los polinomios que dependen de X, ¿de acuerdo? Entendiendo que estamos hablando de polinomios. Bueno, pues resulta que si tú sumas dos polinomios, el resultado de sumar dos polinomios son polinomios. Acá nada más. Polinomios que dependen de X con coeficientes reales. Ya, para que sea más sencillo. Así, sumar dos polinomios, digamos que tenemos dos polinomios, digamos 3x cuadrada más 5x menos 7. Ese es un polinomio, digamos que este es U. Y otro ejemplo de, digamos, V con 7x cuarta más 3x cúbica menos 8x más 1. Son dos polinomios, entonces sumarlos, podemos sumarlos, ¿de acuerdo? ¿Sale? U más V nos va a dar otro polinomio. Ahí está. ¿Es conmutativa la suma de polinomios? Si es conmutativa, si agregamos un tercer polinomio, nos da lo mismo en cómo se sumen. ¿Existe un polinomio que sea neutro? Es decir, que cualquier polinomio más un elemento neutro nos dé el mismo polinomio. ¿Quién sería este elemento neutro? Pues como todos estos son numeritos, ¿de acuerdo? Al final del día, el cero vector, pues sería 0. El 0 como tal es un polinomio de grado 0, cuyo coeficiente es 0, pero se permite.
¿Sale? Existe el inverso. ¿Cuál sería el inverso aditivo de U, por ejemplo? ¿Cómo se escribiría menos U? Existe este menos U de tal forma que al sumarle esto nos dé 0. Y la respuesta pues, sería así, sería menos 3x cuadrada menos 5x más 7. Así si ustedes suman U con menos U, pues el resultado es 0, que les da 0 vector. Entonces para todo polinomio existe el inverso aditivo. Y la multiplicación por escalar, si decimos que el campo son los reales, pues sería multiplicar todos los números o todo el polinomio por un número. Entonces tampoco tendría mucho problema. Todas estas propiedades se cumplen. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué nos interesa que entendamos que podemos hacer estas operaciones y que estos elementos deben de existir? Porque lo que viene a continuación es asociar el álgebra lineal a la teoría de grafos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues el objeto principal en el álgebra lineal o uno de los objetos principales es el espacio vectorial. Lo que vamos a hacer es dar un grafo y a través de este grafo definir, ¿sale? Un espacio vectorial asociado a este grafo. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a tener un grafo y a partir de este grafo describimos un espacio vectorial que hable de este grafo. ¿Sale? ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque nosotros en este momento, los resultados que tenemos los hemos trabajado haciendo el análisis desde una perspectiva de conjuntos. ¿De acuerdo? Un análisis desde la perspectiva de conjuntos y desde los grafos mismos. ¿De acuerdo? Teniéndolos con una estructura visual. El detalle es que a partir de esto, tratar de llevar a cabo los diferentes algoritmos, ¿sale? Para desarrollar resultados se ve limitado donde nosotros tenemos que estar visualmente revisando cómo se comportan las cosas. ¿De acuerdo? Hemos desarrollado algunas estructuras que nos han permitido llevar a cabo la programación. De hecho, trabajamos con algunas matrices de incidencia y demás. Es decir, hasta el momento hemos trabajado los grafos a partir de conjuntos, formas visuales, y nos hemos tenido un acercamiento a interpretarlos a través de matrices. Bueno, pues si hemos trabajado los grafos interpretándolos por medio de matrices, lo ideal es hacer el paso, ¿sale? A hablar de los grafos como objetos de álgebra lineal. Porque una vez que nosotros podemos describir esto como un espacio vectorial, podemos asociar vectores, ¿sale? Además de vectores, podemos asociar bases del espacio vectorial. Y tener una base del espacio vectorial significa que nosotros podemos describir cualquier vector a través de la base. Y si podemos describir cualquier vector a través de la base, pues entonces significa que vamos a poder escribir elementos del grafo a través de la base del espacio vectorial. Pero por otra parte, dentro de vectores tenemos operaciones. Y estas operaciones con vectores van a estar asociadas a operaciones con los grafos.
Entonces, lo que debemos hacer es interpretar qué sentido tienen las operaciones con vectores hacia los grafos. Para después, además de las operaciones, tenemos otro objeto muy importante que son las matrices. Y nosotros ya hemos trabajado de manera indirecta los grafos a través de matrices. Entonces, estos vectores junto con estas matrices que hemos desarrollado, ¿sale? Son elementos del espacio vectorial. Y la idea es ocupar todo esto y sus propiedades para poder obtener de manera más sencilla resultados sobre los grafos. Sobre todo en el sentido de que hacer operaciones con vectores y con matrices desde un punto de vista de cálculo computacional tiene mucho más sentido y es mucho más fácil que trabajar directamente con la figura. Entonces la idea es tener un grafo, interpretar su espacio vectorial, hacer los cálculos dentro del área de álgebra lineal y regresar esos resultados a interpretaciones con los grafos. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la idea. Entonces, esto se basa en que tienen un conocimiento al menos básico de lo que es el álgebra lineal, que en principio ya tienen un conocimiento básico de lo que es el álgebra lineal. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a empezar con esta idea. ¿Sale? Más o menos queda claro, queda más o menos la idea de por dónde vamos a ir en estos momentos. A ver, en resumen, tenemos un grafo y vamos a interpretarlo desde el punto de vista de álgebra lineal. Es lo primero que vamos a hacer. Para después todas las operaciones de álgebra lineal darle sentido desde la parte de teoría de grafos y entonces tratar de hacer cosas dentro de esta área. ¿Sale? Así pues, comencemos con la siguiente definición. Definición. Sea G un grafo de tamaño M. Es decir, tiene M aristas. Sea H un subgrafo de G. Propio o impropio, da exactamente lo mismo. Entonces, XH o X sub H es un vector que representa a H con la forma y aquí está la parte entretenida. ¿De acuerdo? XH va a ser igual a X1, X2, X3, X4, X5, así hasta XM. ¿Por qué M? Dijimos que el grafo tenía tamaño M. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, así hasta M cosas. Eso trata de decirnos que cada uno de estos elementos va a representar lo que se relaciona con el tamaño son las aristas. Cada uno de estos elementos va a representar una arista. Entonces, ¿de qué manera va a representar la arista? Con XK igual a 1, si la arista EK pertenece al conjunto de aristas del subgrafo H.
y xk igual a 0 si la arista E sub k no está en el conjunto de aristas de H. Bien, acabamos de hablar de un vector y un vector solamente tiene sentido llamarla así si es que vive en un espacio vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, hemos hablado de su estructura y lo que tenemos que hacer ahora es describir cómo es el espacio vectorial para saber pues que cumple con las propiedades de espacio vectorial y además cuál es el campo que va a estar involucrado. Porque pues nada más los elementos del vector son ceros y unos, de está o no está. Tenemos que ver exactamente cómo está el asunto para poder definir de manera adecuada pues, todo lo que debe de tener un espacio vectorial, el neutro, la suma, cómo se va a llevar a cabo la suma, porque si yo sumo dos números, 1 más 1 es 2, y un 2 ya no tiene sentido, porque 1 es si está y el 0 si no está, pero el 2, tenemos que ver de qué se trata esto, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a detenernos hasta aquí y regresamos con la idea de tratar de estructurar bien el espacio vectorial.